En este vídeo te traemos 7 trucos ocultos que tiene tu Tesla y que aunque seas propietario, probablemente descubras algo nuevo. Quédate, que comenzamos. ¿Te ha pasado que vas por la autovía y quieres regular el control del crucero y vas cambiando entre diferentes vías y estás constantemente con la ruedecita hacia arriba y hacia abajo? Pues Tesla tiene un truco escondido, y es que si pulsamos en la parte de la señal de tráfico que nos está leyendo, automáticamente el control del crucero se pondrá a esa velocidad, automáticamente. Y aparte de ello, tenemos una segunda forma, y es en vez de utilizar la pantalla, utilizamos la palanca de marchas. Deslizamos hacia abajo y lo dejamos unos segundos y automáticamente nos sincronizará la velocidad de la misma manera. Este truco hace referencia a ver la batería que nos queda en kilómetros o verla en un porcentaje de batería. Personalmente somos más dados a verlo en un porcentaje de batería, y esto te lo vamos a explicar mucho más a fondo en el vídeo que tienes por aquí arriba. Pero bueno, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Tenemos que tocar algún ajuste? No, simplemente tocando el porcentaje de batería o los kilómetros en su defecto, vamos a poder alterar entre una opción u otra opción. Aquí tú decides. Otro super truco es que cuando te paras en un supercharger y quieres ver un vídeo de YouTube, a veces pasa que te lo pone en baja calidad y no hay manera de subir la calidad porque el navegador, bueno, a veces en algunas versiones da problemas. Pues lo que tienes que hacer es lo siguiente: tocar una vez donde pone automático y la calidad que te tiene seleccionada por defecto, y utilizar la rueda izquierda del volante pulsando hacia izquierda y hacia derecha, y verás que aunque no sale un desplegable como saldría en un navegador, te mueve la calidad de una hacia otro y así podrás seleccionar la máxima calidad para ver en el vídeo. ¡Ah, qué mola! Si estás pensando en comprarte una chuche como esta, así de grande, un Model 3, un Model Y, un Model S, un Model X, cualquier vehículo de Tesla, que sepas que Tesla tiene activado el programa de referidos. Y esto es importante para ti porque si utilizas un enlace de referido de un familiar o de un amigo o de alguien que te haya enseñado el coche, aparte de beneficiarlo a él, te beneficias tú mismo, porque te dan créditos para que puedas canjear por kilómetros de supercarga o para accesorios en la tienda. Si no tienes ninguna persona con la que tengas esa confianza, nosotros igualmente te dejamos el nuestro en la descripción. Pero te animamos a que utilices el programa referidos de Tesla porque básicamente es un regalo que te da Tesla por ello. Este truco nos ha costado algo más encontrarlo, pero por lógica sabíamos que se podía hacer. Como bien sabes, las rejillas de ventilación de la parte trasera son manuales, pero ¿y si queremos quitarlas? Normalmente lo que nos ha ocurrido es que tiende a soplar muchísimo. Hay muchísimo flujo de aire en la parte trasera, aunque lo bajes o que lo reduzcas en la parte delantera. Entonces, la opción más recomendable en algunos casos es directamente apagarlo. ¿Cómo podemos apagar el fusor de la parte trasera? ¿Se puede? ¿No se puede? Por lógica, ya digo, tenía que poderse. Así que sí, entrando dentro de los menús del aire, desplazando de abajo hacia arriba, si nos vamos a la parte trasera, vamos a ver arriba, en la esquina, una opción de apagado. Cuando lo apagamos, ¡voilá!, deja de soplar el aire. Esta opción parece que está muy a la vista, pero ha costado tiempo encontrarla. Para aquellos usuarios que no tienen la conectividad premium o que no quieren pagar esa conectividad premium que ofrece Tesla para acceder a las funciones de conectividad que requiere el coche, tales como la conexión para servicios de streaming, el tiempo real del tráfico y demás, existe la posibilidad de que como usuarios particulares creemos un Wi-Fi que llevaremos en marcha dentro del coche y que podamos consumir todos esos servicios sin tener que pagar. Para ello compartiremos Wi-Fi con nuestro teléfono móvil mismo y activaremos dentro de los ajustes la pestaña en concreto que nos indica permanecer conectado, porque el Tesla cuando se arranca, digamos que el Wi-Fi lo apaga porque entiende que no es necesario, entonces le decimos que lo mantenga. De esa manera podemos conectarnos a esa Wi-Fi y poder tener conexión en marcha y sin tener la conectividad premium que nos vende Tesla. Si te ha parecido interesante todo esto que te hemos hablado de la Wi-Fi, te dejamos un vídeo por aquí arriba en el que te explicamos paso a paso cómo configurarla para tu coche. Seguro que has conducido en momentos de sol, sol de frente, sol ese del atardecer o del amanecer que es ultra molesto. Bien, pues Tesla esconde un secreto oculto que probablemente no conocías. Sí, podemos bajar el parasol, como lo haríamos en cualquier otro coche, pero siempre en la zona frontal, la zona del espejo, en la zona central, quedan siempre ciertos huecos. Bien, pues si haces este pequeño gesto con el parasol, vas a poder extenderlo
Y también nos va a servir para cuando lo tenemos en una posición como es precisamente esta, que puede tapar todavía más y evitar que nos esté dando constantemente el sol en la cara. Esto probablemente no lo sabías. Déjamelo por aquí abajo en comentarios si conocías este truco. Este truco es más de durabilidad para el coche. Y es que cuando quieres activar autopilot, pues sueles darle a la palanca. Y es que resulta que, como nadie te dice nada, pues yo en los primeros kilómetros tendía a darle hasta el final a la palanca de marchas. Y es que resulta que con un leve y suave gesto hacia abajo, sin tener que mover casi nada la palanca, el coche detecta igualmente la pulsación y te evitas hacer todo este pedazo de movimiento arriba y abajo, y al final la función va a ser la misma. Así que te recomiendo que con una leve pulsación corta será mejor para el coche y para su vida útil. Si hay una acción repetitiva es la de volver a casa. ¿Por qué no podemos tener algo en el GPS predefinido para poder volver a casa o para poder ir por la mañana al trabajo y repetirlo una y otra vez? Bueno, pues en este caso sí que se ha pensado en todo, y si desplazamos desde la barra de búsqueda hacia abajo o hacia la derecha, desde cualquier parte del mundo, nos va a guiar hasta casa. Y si estamos en casa y hacemos el mismo gesto, nos llevará al trabajo. Algo tan sencillo como eso, solo con un gesto y solamente deslizando. Esto lo utilizamos a diario. Y me parece triste que todavía haya gente que no lo use. ¿Vas a empezar a utilizarlo a partir de ahora? Espero que sí. Y como recurso, para que simplemente lo tengas en la cabeza, a veces el sistema de infoentretenimiento nos puede dar problemas, porque por lo que sea no reproduzca una canción, se bloquea el GPS o cualquier función rara que digamos, y como todo en informática se soluciona reiniciando. Atentos, esto no tiene nada que ver con la parte motriz del coche, con lo cual se puede hacer en marcha, no es recomendable, pero no hay ningún tipo de problema. Estamos hablando del ordenador de entretenimiento, ajeno, como ya digo, a cualquier sistema de conducción, de autopilot y demás. Con lo cual, lo que haríamos sería reiniciarlo, y para ello lo que haríamos es dejar pulsados los dos botones del volante, esperaríamos unos segunditos y en la pantalla saldría el logotipo de Tesla y esperaríamos unos segunditos hasta que lo tengamos. Como ya digo, es solamente el ordenador de infoentretenimiento que no causa ningún tipo de problema en la conducción. Y bueno, esos han sido todos estos tips, estos trucos que hemos querido compartir contigo. Y bueno, pues si quieres seguir aprendiendo y quieres ir investigando sobre este magnífico coche, por aquí te dejamos un nuevo vídeo para que sigas investigando, y si te ha gustado lo que te hemos contado y quieres saber más para futuros vídeos, por aquí te puedes suscribir. Nada más, esto es lo que te hemos podido contar y nosotros seguiremos viajando con Steve. Chao, chao.